Presentamos una mesa redonda que desde el Congreso hemos considerado muy especial sobre la carrera profesional del investigador. La carrera profesional que empezaría pues, desde la formación inicial en el doctorado. Podríamos discutir acerca de la calidad de los doctorados, acerca de si el doctorado está realmente ayudando a formar a buenos investigadores, de la formación permanente, de las dificultades de hacer investigación. Podríamos hablar de los grupos de investigación como camino para hacer investigación, del reconocimiento. Pero la semana pasada ocurrió un fenómeno que un poco tembló nuestras bases como investigadores y que creemos que como IDIPE no podemos estar al margen de lo que ocurrió. Como sabéis, el jueves se publicaron la resolución de los sexenios que se pidieron pues hasta el año 2016. Y la resolución, como digo, pues nos puso en pie muchos de nosotros porque los resultados no fueron los esperables, no fueron los previsibles, y creemos que como IDIPE pues no podemos estar al margen de esta situación. De esta manera, la mesa originalmente estaba conformada, y yo aprovecho para presentar, en primer lugar por el profesor Gonzalo Jover, catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad Complutense, y en la actualidad es el presidente de la Sociedad Española de Pedagogía y un experto en esta temática. Tenemos también a continuación a Juana María Sancho Gil, buena amiga, bien interesada, bien inquieta en el tema de formación de investigadores y de la carrera personal de los investigadores, catedrática de Tecnología del Departamento de Didáctica y Teoría de la Universidad de Barcelona, y Lía Sañudo, a mi derecha, investigadora de la Secretaría de Educación de Jalisco, cuyo tema de interés son dos. El primero de ellos es la investigación sobre la investigación. Esta es una interesante línea de trabajo que está muy desarrollada en México y que aquí en España quizá menos. Se investiga acerca de cómo se hace la investigación en educación, y después ahora está trabajando mucho el tema de la producción, de la generación de conocimiento en educación. Con esta mesa inicial, que completo yo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, pues surgió un invitado especial, un invitado muy acorde, que es el profesor y amigo Eduardo Jiménez. Y viene, bueno, pues al hilo no solamente porque es catedrático de evaluación de la Universidad de Sevilla, sino porque, bueno, forma parte de esta comisión del CENAI encargado de decidir acerca de los criterios para los sexenios, y creemos que es la mejor persona que nos puede informar sobre lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, y sobre todo para que entre todos empecemos a hacer una mirada hacia el futuro. Es una mesa informal, es un panel de debate. Obviamente teníamos preparado ya hace meses estas presentaciones. Yo creo que poco se ven alteradas hasta dejamos la palabra en último lugar a Eduardo para que nos avance. Eduardo García Jiménez, lo he dicho mal. Eduardo, hasta que nos avance el tema de los sexenios, yo creo que podemos abrir un debate. Tanto es así que desde IDIPE, desde el Consejo Directivo, están esperando que desde aquí salga alguna sugerencia para que esta tarde en la Asamblea General podamos tomar medidas como asociación con respecto a los sexenios. Por lo tanto, como digo, la carrera profesional del investigador, que en este caso lo vamos a centrar en el tema que nos preocupa en gran medida, que es el tema de los sexenios. Quiero antes que nada darles las gracias a Javier por su amable invitación a participar en esta mesa, que además me da ocasión de venir al Congreso de IDIPE y encontrarme con amigos del área de métodos de muchos lugares de España. Así que, Javier, muchísimas gracias. Cuando Javier me propuso el tema, estábamos tratando de la sesión que tuvimos ayer por la mañana de los jóvenes investigadores y doctorandos. Así que yo voy a centrar lo que os voy a contar en ese primer tramo de la carrera investigadora, o sea, en el tramo realmente del doctorado. ¿Qué pasa ahí con los datos que tenemos, ¿no? Algunas de las cosas que os voy a mostrar las preparamos para un pequeño trabajo que publiqué con Felice Levine hace poquito. Felice Levine es la presidenta de la Asociación Mundial de Investigación Educativa. Hicimos un pequeño trabajo comparado sobre algunas cuestiones que tienen que ver
en España y en otros países sobre la investigación, y algunas de los datos vienen de ahí. Esto que no sé si se ve bien, yo no lo veo si no me quito las gafas, es el número de programas de doctorado que existen actualmente en España, regulados por el Real Decreto del 2011, que, como sabéis, a partir de ahora ya es el único en vigor, ya que los programas anteriores, de las regulaciones anteriores, incluida del 2007, acaban ahora. Todavía están defendiendo algunas tesis, pero acaban ahora. Es muy significativo, por ejemplo, que el mayor número de programas de doctorado de los 5 campos de conocimiento se dan precisamente en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, donde hay 255 programas con 7.628 alumnos, de los 28.000 alumnos que se dan en total. Si se comparan las cifras, veréis que no son programas que tengan demasiados alumnos. Lo que veis, por ejemplo, con ciencias de la salud, hay muchos menos programas, 170, sin embargo, proporcionalmente el número de estudiantes no decrece igual, lo que indica que hay más alumnos por programa, ¿no? De todas maneras, luego, más adelante, os diré qué es lo que me interesa exactamente de esto. Los programas no están repartidos por igual a lo largo de toda la geografía, se concentran en algunas comunidades autónomas, pues fundamentalmente, como veis, mucho en Cataluña, en Andalucía, en Madrid y en Valencia. Y esto, lógicamente, depende de la densidad de la población universitaria, que no es la misma porque tampoco es el mismo número de universidades. Así, por ejemplo, en toda Castilla-La Mancha solamente hay 18 programas porque solo hay una universidad. Y lo mismo sucede en Extremadura. Estos son datos de los últimos datos y cifras del Ministerio. Os decía que me interesaba sobre todo ver que es en el ámbito de las ciencias sociales donde hay más programas, porque estas cifras que me encontré buceando en estadísticas de la OCDE son realmente, para mí son un poco escandalosas, si queréis que os diga la verdad. Yo las esgrimo mucho en mi universidad. Esto es la proporción de gasto en investigación y desarrollo en España en el 2014, pero no hemos cambiado. Y como veis, del total del presupuesto, las ciencias naturales y técnicas se llevan el 92,3%, mientras que las ciencias sociales y humanas se llevan solamente el 7,7%. Cuando yo esgrimo estos datos, a mí me dicen que es que investigar en ciencias naturales y técnicas es más caro. Yo entiendo que hay investigaciones que evidentemente requieren el uso de instrumentos, el uso de aparatos que son mucho más costosos que en ciencias sociales, pero sinceramente dudo, aunque no tengo datos, es una hipótesis que habría que comprobar, dudo que esa razón sea suficiente para explicar esta diferencia tan tremendamente abismal. Estos son datos conocidos, es la evolución del gasto público en I+D+I en España en relación con el PIB hasta el año 2015, que son los datos existentes. Es conocido que hasta el año 2010 tuvimos un incremento bastante significativo y a partir del 2010 empezamos a bajar muy pronunciadamente en los 2 primeros años, pero lo característico del caso es que hoy seguimos bajando. Si se compara proporcionalmente, en educación no hemos bajado tanto. Como veis, o sea, en el 2008 era el 1,1% del presupuesto, esos son datos relativos al presupuesto, mientras que en el 2013 era el 1,6%. En datos absolutos, lógicamente, sí hemos bajado. Este también es muy característico, este viene de esa serie que os dije que preparé con Feliz, que es la evolución del gasto en diferentes países. Aquí hay cosas realmente interesantes. Bueno, ahí tenéis a España. España, bueno, pues ya lo sabemos. España lleva un ciclo como muy fluctuante. Comparadlo, por ejemplo, con el de Japón, que es totalmente lineal. De 2007 a 2012 prácticamente no evolucionó. Es muy curioso, por ejemplo, lo que pasa en Finlandia. En Finlandia no se dedica demasiado dinero al objetivo socioeconómico de educación en investigación. También es verdad que es un país con menor población, probablemente requiera menos gasto, ¿no? Sería muy interesante estudiar esto por vosotros que sois de este área, esto en relación con los resultados de los sistemas educativos. Vamos a volver al doctorado. Esto es la evolución de las tesis en educación que se han presentado y defendido en España desde el año 2009 hasta el 2014, que son los últimos
datos que existen. Normalmente es en torno a un 4,5% del total que se defienden en España son tesis sobre educación, lo cual está bastante bien, el 4,5 no está nada mal. Como veis, ha habido un incremento importante del 13 al 14. En los últimos años no está, porque los últimos años no van a ser significativos, ya que es cuando han finalizado los programas de las dos regulaciones anteriores y ahí evidentemente el número se nos va a disparar. Lo interesante va a ser lo que va a pasar a partir de ahora con toda esta unificación de programas que ha habido con la nueva regulación, cómo va a evolucionar a partir de este momento. Una cosa que no sé si era esperable o no, pero bueno, hay más tesis hechas por mujeres que tesis hechas por hombres. Más o menos la proporción prácticamente es estable. Por lo que he estado mirando, porque hice una consulta al registro de universidades, centros y títulos, y hoy por hoy prácticamente la mayor parte de los programas de doctorado en educación son programas de doctorado en educación. Ya no están diversificados, ha habido una gran unificación de la sensación de antiguos programas que se dedicaban más sectorialmente, por áreas, por departamentos, etcétera. Estos son algunos de los que ahora mismo son específicos de formación del profesorado. Hay muy poquitos, como veis ahí estos, y la mayor parte de ellos, los 4 de abajo, son de la regulación del 2017, lo que significa que programas específicamente dedicados a formación del profesorado, específicamente solamente van a quedar 2, el de la Universidad de Jaén y el de la Universidad de Extremadura. Todos los demás, la formación del profesorado incluida, se han subsumido hoy dentro de programas más generales de doctorado en educación. Esto es un pequeño juego que hice persiguiendo por internet, entenderme bien, a los 30 y tantos estudiantes que consiguieron beca de FPU en la última convocatoria del Ministerio. Me interesaba saber para esto su titulación de origen y, por decirlo así, en qué campo están haciendo la tesis. Esto segundo es un poco más complicado. Entonces, de repente tuve que ir mirando uno a uno lo que había estudiado y ahora realmente dónde está haciendo la tesis. Esto es el resultado de lo primero. ¿Quiénes son los FPUs de la última convocatoria en educación, si hablamos del campo de la educación? Estas son las titulaciones de origen. Una cosa muy significativa y que a mí personalmente me gusta es que la mayor parte de los estudiantes que hoy están haciendo tesis con becas de FPU vienen de educación primaria, de titulaciones anteriores, de educación primaria, el 49%, y de educación infantil, el 13%. Es decir, que de las titulaciones de magisterio viene aproximadamente el 62%, prácticamente casi 2/3, de las tesis que se están haciendo ahora mismo en España con becas de FPU. Hay una proporción alta de estudiantes que estudiaron las titulaciones de pedagogía, el 22%, muy poquitos de educación social, esto creo que es una pena, un 3%, y los de otras titulaciones son normalmente estudiantes que estudiaron otros grados y normalmente tras haber pasado por el máster de formación de educación secundaria están haciendo tesis sobre educación. Sin embargo, cuando vamos a mirar dónde están haciendo las tesis, nos encontramos con esto. Aquí las separaciones entre departamentos que podríamos llamar de las antiguas áreas de ciencias de la educación, o sea, MIDE, teoría e historia, psicología evolutiva y didáctica y organización escolar, y departamentos de las didácticas disciplinares. Como veis, la mayor parte se concentran en los departamentos de ciencias de la educación. Los de educación infantil, ojo, esto vosotros que sois de metodología, ahora me vais a tirar tomates y todo eso. Es una muestra de 30 y tantos, o sea que es pequeñita. Esto habría que hacerlo más grande. Pero todos los de educación infantil están haciendo sus tesis, todos son 39. Creo que son 39, 38, 39. En ciencias de la educación. Educación primaria se reparten un poco más. Los de educación social, todos en ciencias de la educación. Los de pedagogía, todos en ciencias de la educación. Y los que vienen de otras titulaciones, como que habría de esperar, todos en departamentos de didácticas específicas. Esto, lógicamente, tiene razones explicables. Y esto es otra cosa que habría que investigar y que hacer en su momento, y es realmente investigar dónde están los proyectos de investigación, en qué departamentos están los proyectos de investigación, qué departamentos están los investigadores que pueden dar a los estudiantes que solicitan becas ciertas garantías de las que las van a obtener. O sea que esto y por eso es explicable, probablemente sea incluso explicable a partir de nuestra historia.
pero yo creo que también que es una situación que todos tenemos la obligación de empezar a revertir. O sea, yo creo que tenemos que fomentar muchísimo más la investigación entre las áreas, pues precisamente para que los estudiantes, esto es un poco una manía que yo tengo, los estudiantes que hoy estudian educación infantil y educación primaria nutran el futuro de nuestras facultades en los estudios de formación del profesorado. Pero eso en gran parte, como sabéis, pasa por aquí. Y con esta imagen, de hecho, eso no lo estamos consiguiendo. Esto es el número de publicaciones y te empieza a tocar lo que luego más tarde nos hablará Eduardo. El número de cómo han ido aumentando los textos citables en diferentes partes del mundo en revistas sobre educación, como habéis incrementado. Es decir, hay más textos que se citan sencillamente porque hay más revistas. Ha incrementado el número de revistas, como cabía esperar en Norteamérica, también en Europa, pero una cosa muy significativa es que ha aumentado mucho el número de revistas y está aumentando mucho el número de revistas en la región asiática. Así que yo recomendaría que a partir de ahora, para los sexenios, empecéis a mirar en las revistas de Hong Kong, de Japón, de China, etcétera, etcétera, porque están subiendo mucho. Estas son las revistas españolas en educación. Como veis, en España ha habido un incremento grandísimo de revistas, y las revistas de IDIPE, lógicamente, están metidas en esta evolución, desde el año 1980 hasta la actualidad, especialmente en el periodo de 10 años que fue del 81 al 90 y después del 91 al 2000. Como veis, en el tramo de 1980 al año 2000, en esos 20 años, las revistas pasan de 37 nada menos que a 201. Hoy se ha seguido incrementando, pero a un ritmo bastante más lento. Pero lógicamente de lo que esto nos interesa es esto otro. Estas son las revistas. Esta consulta la hice justo el día antes de venirme, o sea, hace 3 días. Son los últimos índices de impacto de las revistas españolas sobre educación en el JCR. Bueno, esta es una imagen que ya sabíamos, que ya ha cambiado un poco, pero no ha cambiado en exceso. Son las 6 que son, y son esas, y no hay más. Problema. Este otro. Esto es el impacto de las revistas españolas. El impacto de las revistas españolas en educación, como veis, es poquito. El índice de impacto es bajito. Pero eso no es algo que debamos pensar que es una cosa que nos pasa solo a nosotros. Es una tónica general de las revistas de ciencias sociales en España. Esto es un informe publicado por Web of Knowledge, o sea, es de ellos. Como veis, en otros campos, como en las ciencias de la salud, clínica, preclínica, las revistas españolas, si lo comparáis con la media es la línea azul, más fuerte, la española es la azul más clarita. En el campo de las ciencias médicas, las revistas españolas están por encima, esto es índice de impacto, están por encima en índice de impacto. En biología molecular están en la media, en biología orgánica están por encima de la media, en ciencias físicas y matemáticas están por encima de la media, en ingeniería y tecnología están por encima de la media. Y nosotros, lamentablemente, en ciencias sociales y economía, estamos muy por debajo de la media. Esto es tremendamente explicable, y es tremendamente explicable en otra cosa que yo no me canso de insistir en los foros donde se habla de esto, y es que en las ciencias sociales y sobre todo en las ciencias humanas el lenguaje es muy importante, es tremendamente importante. Para nosotros, por ejemplo, yo vengo del campo de la teoría y la filosofía de la educación. Para nosotros publicar en un idioma que no es nuestro idioma materno resulta tremendamente complicado, porque en la traducción siempre perdemos, porque trabajamos con matices lingüísticos, con muchísimos matices. Entonces la traducción siempre pierdes. Para nosotros publicar en otro idioma es radicalmente complicado. Publicamos mucho en español. ¿Qué pasa? Que evidentemente en las revistas de habla inglesa, las revistas de habla española no se les cita. Con lo cual las revistas españolas nunca van a tener posibilidad de tener en estos campos, nunca van a tener posibilidad de tener índices de impacto demasiado altos. Y esto es una cosa que quizás no se tenga demasiado o suficientemente en cuenta. Ya voy a acabar, ¿vale? Ya tenemos nuestro chaval, ha hecho nuestra tesis, con su tesis, no la nuestra, ha hecho su tesis,
con su beca de FPU, en el departamento que sea. ¿Y ahora dónde lo colocamos? O dónde se coloca él solo, claro. Estos son también datos de la OCDE relativos a España. ¿Dónde se colocan los investigadores? Esto es de ciencias sociales, que trabajan en ciencias sociales y en ciencias puras de ingeniería en España. Los puntitos más oscuros son los de ciencias e ingeniería, y los más claritos son los de ciencias sociales y humanas. En el mundo de la empresa, pues en el mundo de la empresa los de ciencias y ingeniería pues tienen algunas posibilidades que, como veis, se van incrementando, pero los de ciencias sociales y humanas, para trabajar como investigadores en el mundo de la empresa, tienen bastantes pocas posibilidades. En el gobierno, bueno, algunas más, pero tampoco en exceso. En el sector privado sin ánimo de lucro, aquí es constante, no hay demasiado en las ciencias e ingeniería, pero sigue habiendo también menos en ciencias sociales y humanidades. Lo cual resulta que realmente a los investigadores que trabajan en ciencias sociales y humanidades, el único campo de trabajo que les queda es el de la educación superior, o sea, el nuestro, el de nuestras facultades y el de nuestras casas. Y yo con esto pues he terminado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Juana María, cuando quieras. Bueno, gracias por haberme dado la oportunidad, Javier, por haberme dado la oportunidad de estar aquí para conversar con los compañeros. Ahora esto de mesa redonda no tiene nada, o sea que pero sentiros en la mesa redonda, sentiros como parte, ¿no? Yo voy a hablar con un discurso diferente. Yo voy a hablar desde mí, no tanto sobre mí, sino desde mí. Y no voy a hablar como el código en el que me quieren convertir ahora. Siempre me preguntan el código ORCID, el H no sé cuánto, el no sé qué. Y quien me lo preguntan son personas como yo, que trabajan en la Universidad Española como yo y que tienen responsabilidades como yo. ¿Qué quiero decir con esto? La primera reflexión que quiero hacer es que nosotros somos la estructura. La estructura no son otros. Nosotros somos los que creamos nuestra propia cultura. Yo voy a dejar muchas cosas para pensar, porque yo la mayoría de las preguntas que tengo pues no tengo respuesta, porque si las tuviera pues os hubierais escrito un panfletito y os lo hubiera dado, pero como no la tengo pues voy a compartir con vosotros todas mis preguntas. Hablando desde mí, y para la gente que comienza ahora esa carrera, he pensado, le he dado muchas vueltas, he pensado en 3 metáforas y 3 historias. Y luego Javier nos envió unas preguntas que a mí me han resonado, y dialogaré con esas preguntas a través de estas 3 metáforas que son de alguna manera cosas que yo he vivido en la cultura de la universidad. Yo en la universidad he visto 3 tipos de cultura, la última mucho menos. A la primera la he llamado el lobo solitario. La imagen del lobo solitario, que son las culturas individuales, o sea, de estas de investigadores solos, en todo caso con un alumno de doctorado que le hace una serie de cosas y tal. La otra es la cultura de la voz de su amo, es decir, sí, ¿verdad? La reconocemos. La gente hace así en el público, la voz de su amo, la cultura subordinada, la cultura colonial, que te intentan colonizar tu pensamiento, tu forma de ver el mundo. Solo hay una única, científica, se confunde el método con la ontología, etcétera, etcétera. Podemos seguir discutiendo, etcétera. Y la tercera, que yo le llamo la cultura de la sopa de piedra. Ahora os explicaré, no sé si conocéis el cuento de la sopa de piedra. Es un señor en una época muy pobre en España, que llega a un pueblo muy pobre, muy pobre, muy pobre, y dice que le den algo de comer, y la gente dice que no tiene nada. Entonces él dice que él puede hacer una sopa de piedra. Entonces la gente se queda muy parada, dice: sí, vosotros traed lo poquito que tengáis en vuestra casa y yo pongo... Entonces, claro, todo el mundo trae un poquito, hacen una sopa increíble y todo el mundo come, y en realidad él no tenía nada, tenía una piedra, ¿no? Entonces yo a esta le llamo la cultura de la participación y de la colaboración. Yo es en esa cultura en la que he intentado trabajar desde
hace muchos años, porque como me dijeron anteayer, tengo años para alicatar un baño, o sea que me encantó, digo, me la voy a quedar, es un regalo para mi cumpleaños, me gustó mucho, digo, yo ya alicato baños. Pues no sé si os puedo ayudar a alicatar alguna cosa vuestra, pero por favor, que no sea un alicato duro, sino que sea abierto y flexible. Bien, a partir de aquí, las preguntas que nos ha hecho Javier, nos las hemos preguntado muchas veces nosotros. ¿Realmente investigamos o solo es para cumplir con las formalidades? Desde mí, yo he intentado siempre investigar para conocer. Con lo cual, ¿qué significa? Que tenemos, y ahora empezaré a hablar en plural, porque desde hace bastantes años tenemos un grupo con el que discutimos todo, nos pasamos la vida discutiendo, también haciendo, evidentemente, ¿no? Entonces, para investigar hemos de reconocer lo desconocido. Si siempre nos hacemos las mismas preguntas, siempre llegamos a las mismas conclusiones. Y a mí a veces me aburre lo que leo. Digo, por favor, lo empiezo a leer, digo, ya sé lo que me va a decir. Por favor, cambiemos la mirada, cambiemos la pregunta. Vale que yo luego he de publicar, vale que yo luego... Vale, pero lo primero es... ¿Qué entiendo por investigación? Y yo lo tengo que discutir cada momento de mi vida, en cada situación que me encuentro. El tema de ¿son compatibles la docencia, la gestión, la investigación de un mínimo de calidad? Son muy difíciles, no nos engañemos, son muy difíciles. O sea, yo la primera vez que en mi facultad alguien se le ocurrió esas cosas maravillosas de las plataformas que tienes que entrar, yo creo que para mí lo hacen personas que son torturadores de gatos. Yo quiero hacer un estudio sobre quién diseña las plataformas a las que tenemos que entrar. 50 veces las mismas cosas. El DNI, señores, por favor, tengan una ficha mía en algún sitio. No me pidan el DNI a cada sitio que voy. O sea, el rato que utilizo poniendo mi DNI en las plataformas para todo, bueno, podía escribir no sé cuántos... o sea, entonces, primero, es muy difícil, ¿por qué? Porque hay una estructura y la estructura somos nosotros, es un vicerrector que acepta esto y los vicerrectores somos nosotros, tienen nombres y apellidos. Hay una persona en mi departamento que dice, es una estructura de la universidad, no lo permite. Digo, ¿me puedes decir el nombre y apellido de esa estructura? No conozco a nadie, no conozco una silla, una mesa, una pared que tome una decisión. Dime quién es y por qué tiene esa mentalidad tan así, ¿no? O sea, de verdad es difícil, porque realmente... dedicarte a la docencia, a la investigación y a la gestión es complicado. Hay otras universidades que lo llevan mejor, preguntémonos por qué. O sea, ¿qué condiciones nos dan? Y claro, no digamos ya las condiciones de precariedad que están ahora la gente más joven. O sea, nuestro grupo de investigación cada vez más son gente asociada que hace virguerías para poder investigar porque le interesa, etcétera, etcétera. O sea que otra vez es una pregunta que resuena hacia nosotros. ¿Qué estamos haciendo de la universidad? O sea, yo aquí voy a decir algo y yo creo que nos estamos cargando a la universidad. O sea, yo no lo entiendo. O sea, se jubila la tira de gente, no contratan a gente nueva. Y voy a decir algo porque me parece importante, porque esto tiene mucha influencia en la investigación. Las empresas han redescubierto que la educación contiene un tesoro, no es el tesoro de Delors del año 96, sino que es un montón de pasta, o sea, un montón de dinero, y están entrando, como no os podéis imaginar, sí que lo sabéis, las universidades a distancia, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que con nosotros, porque estamos en la gestión, lo hablo aquí porque estamos gestión, investigación y docencia. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. La otra cuestión es si es posible desarrollar una investigación socialmente comprometida. Pues parece que sí que es posible, porque, por ejemplo, no sé si habéis leído las famosas RRI de la Unión Europea, la investigación y la innovación socialmente responsable. Bueno, si cumpliéramos todos esos principios, la investigación sería absolutamente de justicia social, inclusiva, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, la investigación en ciencias sociales, que sobre todo se diseña mucho desde el National Center for Social Research Methods, en estos momentos, cuando se presenta una investigación, si no se garantiza que
las personas sobre las que se realiza esta investigación no han sido consultadas y realmente consideran que los problemas que se están investigando son los problemas que a ellos les conciernen, la investigación no se financia. Es decir, si yo en mi despacho digo, mira, ahora se me ocurre no sé qué, voy allí, paso el cuestionario, me voy, cojo los datos y corro, esto no se, en Inglaterra en estos momentos no se acepta. Y si la Unión Europea, o sea, leed las regulaciones, buscad de European Commission RRI, y las veréis todas en relación a el Open Access, la ciencia abierta, los temas de género, etcétera, etcétera. Está escrito, o sea, está escrito. Si realmente lo tuviésemos en cuenta, sí que se podría hacer ese tipo de investigación. Sí que se podría hacer investigación. Y ese tipo de investigación se puede publicar. Se puede publicar. Hay revistas que van más allá de los números, hay revistas que van más allá de una ontología totalmente positivista, por mucho que luego hagamos mixed methods. Porque el problema no es el método, el problema es la mirada, cómo nosotros configuramos los fenómenos. Y si ya tenemos las preguntas de entrada, es muy difícil que podamos descubrir algo. Tenemos que dejarnos tenemos que dejarnos la posibilidad de la sorpresa, de lo desconocido, porque si ya lo conocemos todo, ¿para qué vamos a investigar? Quien ya lo sabe todo, no hace falta que investigue. Quien tiene la verdad, que monte una iglesia. Pero los que no sabemos, los que estamos con la mirada abierta para poder seguir abriendo, o sea, para poder seguir avanzando hacia un conocimiento más complejo, tenemos que dejarnos el espacio, como dice David Atkinson, a lo unknown, a lo desconocido. Esta mañana hablaba con Jennifer Green y le comentaba yo aprendo de muchos lugares. Hay una viñeta del Roto, conocéis al Roto, que es un filósofo para mí, y se me quedó grabada. Yo soy muy visual, y a principio de curso, a final, no sé, había un grupo de estudiantes y por lo vaginis, porque se veía el bocadillo estaba hacia abajo, decía: si nos preguntase sobre lo que nosotros realmente sabemos y no sobre lo que él sabe, se quedaría sorprendido. Yo a veces me pregunto, si realmente fuéramos a escuchar, a explorar, a ver lo que ellos viven, lo que ellos saben, y no lo que nosotros ya sabemos y por tanto les preguntamos una y otra cosa, una y otra vez, pues a lo mejor descubriríamos cosas diferentes, ¿no? Y se puede publicar en revistas diferentes, y encima son JCR. Os digo que hay vida más allá del JCR, ¿eh? De verdad que hay vida, y además mucho más interesante a veces. Y vuelvo a Inglaterra, porque a mí una cosa que yo a veces digo, quisiera ser inglesa, con el Brexit ahora no, pero quisiera ser un poco inglesa, porque pasan de todo. O sea, no te preguntan cuántos JCRs, te preguntan qué sabes hacer, te preguntan qué vas a aportar, te preguntan que estás dispuesta a comprometerte. Y aquí venga la JCR, el cuartil no sé cuánto. Perdona, yo soy un ser humano. Te voy a decir lo que siento, lo que soy, lo que te puedo decir, lo que te puedo ofrecer, lo que no te puedo ofrecer, lo que no sé, lo que me inquieta, ¿no? Ayer ya que tengo aquí a Asunta, en una presentación que hicieron dos personas que las felicité, la verdad muy entusiastas y con muchas ganas, digo, en realidad el problema de estas investigaciones no es ningún método, ni ningún dato, ni ningún nada, es la pobreza. El problema es la pobreza. ¿Por qué no investigamos cómo se genera la pobreza? ¿Quién la genera? ¿Quién la mantiene? ¿Por qué no hacemos etnografías sobre los bling bling? Pues porque no nos dejarán entrar, porque tienen guardaespaldas que pondrán todo dentro de la caja fuerte y nosotros no podremos hacer nada. ¿Por qué investigamos siempre en las cadenas siempre los eslabones más débiles? Eso es lo que yo me quiero preguntar como investigadora para la justicia y para la inclusión social. Y hay culturas que lo permiten, y hay culturas, y somos nosotros parte de esa cultura. Cuando nos llaman a una comisión, cuando nos llaman a no sé qué, podemos hablar de muchas maneras. Bueno, pues yo invito a que podamos hablar de otras muchas maneras. Hay la última pregunta, que esta es la más peliaguda. ¿Cómo podemos hacer que la investigación contribuya a una mayor mejora de la educación?
Pues mira, no lo sé. Yo cada vez que se nombra un nuevo ministro o ministra de Educación o un nuevo delegado de no sé qué, le mandaría una short list. Le mandaría una lista de bibliografía absolutamente obligatoria para empezar a ejercer su profesión. Porque la ignorancia, si mi ignorancia es grande, que es mucha, la ignorancia sobre la educación de las personas que en general, hablo en general, que nadie se dé por aludido, de las personas que en general tienen responsabilidades educativas, es impresionante. Como decía el torero, en 2 palabras, impresionante. Pues eso es. Entonces, no lo sé. O sea, sabemos muchísimas cosas apoyadas en muchas evidencias, desde muchas miradas, de cómo la gente no aprende. Muchas. Y las tenemos cada día. Mira, una evidencia ni siquiera es de la investigación. La noche de San Juan, que en Barcelona y en muchos otros sitios se hacen hogueras, íbamos a un instituto a hacer una investigación que que estamos disfrutando mucho sobre cómo el profesorado de secundaria aprende fuera y dentro del centro, y lo representamos mediante cartografías y está siendo impresionante porque estamos descubriendo cosas impresionantes. Nos decía un estudiante de doctorado, porque nosotros trabajamos en comandita, o sea, todos, que él el día de San Juan quemaba los apuntes. Digo, genial. Digo, ¿qué quemabas? ¿El contenido o el conocimiento? Porque, el contenido, ¿qué es el contenido? Yo no lo he sabido nunca, pero bueno, algún día a lo mejor lo descubro. Y vi en la noche de San Juan que había personas que decían en la televisión, estamos quemando los apuntes. Una evidencia de cómo no se aprende, ¿no? O sea, sabemos cómo no se aprende. Sabemos cómo las instituciones son dispositivos disciplinadores basados en relaciones de poder, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabemos. Pero claro, una cosa es el saber y otra cosa el deber hacer. Y sabéis la falacia naturalista. Una cosa es el ser y otra cosa es el debe ser. O sea, nosotros podemos explicar lo que es, podemos explicar lo que vemos que parece que sea, pero decidir qué es lo que queremos que sea es un salto prescriptivo. Y ahí hay una dimensión de poder muy, muy potente. Y la investigación puede contribuir a cambiar la mirada sobre el mundo, pero cambiar el mundo necesita de muchas manos, no solo de los investigadores, y sobre todo necesita de quienes tienen el poder para vehicular las disposiciones legales que nos permiten o no una serie de cosas. Son muchas preguntas y que espero continuar dialogándolas con la mesa redonda de la sala. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana María. Bueno, después de una intervención de Gonzalo lleno de números, lleno de datos, lleno de informaciones duras, una aportación más provocadora de Juana María que nos... Eso es lo que querías, ¿no? Una mesa Absolutamente, absolutamente. La tercera aportación es la de la profesora Lía Sañudo, mexicana. Yo creo que nos da una visión quizá fuera de nuestro contexto, que estamos quizá muy enviciados, desde el exterior, que seguro que nos abre algunas luces, algunos conocimientos nuevos.